Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya a pocas horas de terminar este tiempo de gracia, que es el tiempo de Navidad. Concluirá este año 2023 el día de mañana, en que celebremos la fiesta del bautismo del Señor, y ya el día martes será otro tiempo. Estaremos revestidos de verde, ese nacimiento se retirará físicamente. A veces demora un poco porque son las tareas manuales que no son tan precisas en la parte humana, pero más allá de esos detalles, el tiempo de Navidad está concluyendo. Y concluye siempre con esta solemnidad y esta fiesta, la del bautismo y la de la Epifanía del Señor. Y entonces siempre es conveniente preguntarnos acerca del significado de esta fiesta de la Epifanía, y para eso hay que entender lo que significa la palabra Epifanía, que es una palabra griega. Epifanía está en griego. En el español, Epifanía significa manifestación, pero en realidad no es así manifestación a secas. Es la manifestación de Dios, pero es la manifestación de Dios que es una manifestación que es, como dice esta palabra, que es compuesta
dos términos: epi, que es lo externo, lo llamativo, y phanos, que es la manifestación propiamente. Entonces se nos habla de una manifestación que puede ser reconocida por nosotros, criaturas humanas. Y entonces el Señor se va a manifestar de dos maneras o de tres maneras que nosotros tenemos que tener muy presentes y que la Iglesia nos enseña. Lo primero, la primera gran manifestación de Dios, ¿cuál es? Quítenle la pandereta a Martín para que todavía no anticipe el coro. ¿Quién es? ¿Quién está con la pandereta? Bueno, ya. Bueno, volvamos sin distraernos. La primera gran manifestación del Señor es la creación. Cuando nosotros contemplamos la creación, las cosas creadas en su grandiosidad, uno descubre hay un Dios. Esto no es obra del azar, esto no es casualidad, tanto orden, tanta perfección, tanta belleza en lo macro y en lo micro, no es producto, como decía Einstein, de tirar los dados, no es el azar. Y efectivamente el ser humano a lo largo del tiempo ha reconocido en las obras creadas la presencia misteriosa de un ser superior. Todos los pueblos, sin excepción, han hecho eso. Y por eso es que en todas las criaturas humanas hay un sentido religioso. Pero ese sentido religioso necesita ser purificado. Para que sea purificado, el Señor quiere que nosotros, las criaturas humanas, comprendamos quién es Dios, no solo por las obras, sino por el autor, el artista. Es decir, unas son las obras, es distinto Dios, el autor de la creación. Y en la creación, además de la creación natural, en el centro de esa creación está el ser humano, está el hombre. Y entonces nosotros, las personas humanas, somos una manifestación de la obra de Dios. Pero nosotros, heridos por el pecado, somos, diríamos, una manifestación. Un término médico se usa en medicina cuando un cuadro clínico no es muy claro. Dicen, este cuadro es bizarro. ¿Es así, doctor, o no? Bizarro, es decir, ¿a qué le llama bizarro un médico? Oye, parece que es esto, pero le sobra esto, le falta esto. No es el cuadro típico. Hay enfermedades que tienen sus signos, como se dice, patognomónicos, típicos, clásicos. Pero a veces algunas enfermedades aparecen con otras cosas más. Se dice cuadro bizarro. Entonces los médicos tienen que ser más acuciosos para buscar. Y entonces nosotros, los seres humanos, somos manifestaciones, diríamos, bizarras de Dios. Bizarras en el sentido de confusas. Porque nosotros, los seres humanos, como dice la primera lectura del libro de Isaías, estamos en tinieblas, confundidos. Y por esa razón, muchas veces en la creación, en la belleza de la naturaleza, que no es bizarra, la naturaleza tiene un dinamismo, una claridad, y cuando en la naturaleza aparece algo bizarro, es porque el hombre ha metido la mano. Eso hace pensar a algunas personas, dentro de las que me incluyo yo, es que, por ejemplo, esta pandemia del coronavirus es algo que no es meramente natural, porque tiene dinamismos que no corresponden a lo natural. Pero
avancemos y no me quiero detener en estas cosas que podrían ser de antropología filosófica. Y entonces hay manifestaciones de Dios en las cosas creadas, en el propio ser humano, en cada criatura humana, incluido en los ateos. Y también, como eso no es suficiente, Dios en su misericordia, Él en persona ha venido para que se disipe toda tiniebla. Es Jesucristo, es lo que celebramos en el tiempo de Navidad y que empieza en la encarnación. Cuando Jesucristo se encarna, ya el sol nos ha visitado desde lo alto, como dice Zacarías en ese himno luego del nacimiento de Juan Bautista, que hemos visto en este tiempo de Navidad. Pero ese sol en lo alto está escondido en María. Y en consecuencia no todos lo ven, porque María no es que empieza a recorrer el mundo entero, sino sigue en su vida, diríamos, habitual, de una mujer judía, visita a su prima, se unirá a José con el que está desposada. Y entonces esa manifestación escondida en María está presente en una familia. Es muy importante la familia, porque el Señor hubiese podido venir fuera de una familia, pero quiso nacer de mujer, como veíamos el domingo pasado, y no de una mujer soltera, sino en una familia, una mujer desposada. Y por eso es que la familia ya no es simplemente el hombre, el ser humano, no solo es la creación creada redundante, la creación de Dios, sino también es el dinamismo de la familia. La familia es deseada por Dios. El ser humano viene a la existencia en una familia y por eso es que dentro de la Navidad celebramos a la Sagrada Familia. Todas esas son epifanías, o son fanías si quieren ustedes, pero la grandiosa, es cuando el Señor ya no solo entre María y José, sino se hace manifiesto a otras criaturas humanas. Y María y José lo pueden ver, lo pueden escuchar, lo pueden tocar, lo pueden oler, lo pueden abrazar. Se hace totalmente sensible y accesible para nosotros las criaturas humanas. Los primeros luego de María y José que van a llegar son los pastores, como vimos el día de Navidad. Pero no va a quedar en los pastores, van a verlo también otras criaturas humanas del pueblo, de la primera alianza, pero también van a llegar estos personajes de tierras lejanas que representan a la humanidad entera. Entonces la Epifanía es eso. Es decir, la manifestación más grandiosa de Dios es Dios mismo que se ha encarnado, viene en persona. Toda la vida de Jesucristo, toda la persona de Jesucristo es epifanía de Dios. Y yo les decía, en consecuencia, también, porque nosotros no hemos estado en Belén de Judá, nosotros no hemos estado con los magos. Claro, algunos de nosotros ya somos de la misma promoción, pero no somos tan viejos, ¿o sí? ¿O algunos de ustedes estuvo ahí? Ninguno, no estuvimos. Pero el Señor no nos ha privado de ese regalo. Nosotros también tenemos esa epifanía y no hay que confundir a la manifestación de Dios, a Dios, con los signos a través de los cuales Él se manifiesta. Es decir, una cosa en este caso del Evangelio capítulo 2 de San Mateo es la estrella y otra cosa es Dios. Los magos, estos sabios de Oriente, ven la estrella y la estrella los va a llevar hasta
hasta finalmente encontrar al niño con su madre. Pero la Epifanía ni siquiera es la madre, la Epifanía es el niño. A veces nosotros nos podemos quedar con los signos, con las pistas, diríamos, que nos llevan a Dios. Pero el Señor quiere que no nos detengamos en los signos. Y por eso es que yo les decía ayer, cuando celebraba la misa, nosotros con total propiedad podríamos decir, en ese orden secuencial que estamos mencionando, la creación entera es Epifanía, el ser humano está llamado a ser Epifanía, Jesucristo es la Epifanía por excelencia. Y en este tiempo, luego de la Pascua de Jesucristo, la Epifanía es la Iglesia, la Epifanía son los sacramentos de Jesucristo. Y cada uno de nosotros también está llamado a ser Epifanía. Nosotros que hemos recibido el bautismo, el Señor está escondido en nosotros. Y los primeros que lo tenemos que reconocer somos nosotros mismos. Y tenemos que cuidarlo para que crezca y para que se pueda manifestar a los demás. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo cuidamos? Impedimos que crezca y entonces nuestro pecado y nuestra ignorancia impide que el Señor se manifieste a través nuestro, a nosotros mismos y a los demás. Y entonces la grandeza de la Epifanía es que comprendamos eso, porque ese es el fruto de la Navidad. Si nosotros terminamos la Navidad y simplemente es el nacimiento, los villancicos, los regalos, el panetón, lo que han cenado el día 24 en la noche, el 31 de la octava, ¿cómo termina la Navidad? Más gordos. Eso no es Epifanía. Tenemos que terminar la Navidad con mayor conciencia de que el Señor está en nosotros, que Él viene a visitarnos, que nosotros estamos llamados a hacer manifestación no bizarra, sino una manifestación que sea lo más clara posible, porque así como esa luz de esa estrella guió a esos personajes, Jesucristo, que es la luz del mundo, ha hecho que nosotros seamos luz de Cristo, y esa luz en nosotros tiene que brillar. Y entonces uno tiene que examinarse. ¿Este año que pasó fue así? ¿O nosotros más que una luz fuimos un eclipse de esa luz? Y entonces empezamos con el propósito de este año, que el Señor se manifieste en nosotros y a través nuestro. Pero no es algo que nosotros mismos podamos hacer. No es que yo agarro y dice, hay más luz, entonces me pongo foquitos, me pongo más, entre comillas, cosas brillantes. Ahora la gente cuando se maquilla se pone no sé qué cosas en las caras. De eso no se trata, no es un disfraz, no es algo externo, tiene que brotar de dentro. Y entonces para eso, en la oración colecta del tiempo de Navidad, lo hemos repetido todos estos días desde el 24 de diciembre en la noche, y lo diremos por última vez como saludo de Navidad el día de mañana. Hemos hecho ese saludo con el que hemos empezado las misas de todos estos días y que seguro ustedes se han aprendido de memoria, ¿o no? Como por si acaso tan temprano de repente la memoria falla, lo vamos a recordar. Hoy, ¿cómo hemos empezado la misa? Primero en el nombre de la Trinidad Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como empezamos todos los sacramentos de Jesucristo. E inmediatamente hemos dicho estas palabras y apréndanselas. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, manifestado
en Jesucristo. Podríamos decir, en la Epifanía de Jesucristo, estén con todos ustedes. Ese es el saludo que se hace en el tiempo de Navidad. No lo vamos a hacer ya a partir del martes, hasta el próximo día 24 de diciembre de este año 2023. Y terminará el 2024, el último día de Navidad. Y entonces ese saludo nos está hablando de Epifanía, porque Dios Padre no lo vemos. Lo que vemos es la manifestación de Dios Padre en el Hijo encarnado y en el Espíritu Santo que es enviado de junto al Padre. Y entonces, esa manifestación nos tiene que traer, dice, paz y amor. Y entonces la manifestación del Señor es a través de la paz y del amor. Y por eso es que el último día de la octava de Navidad, la Iglesia lo dedica a la Jornada Mundial por la Paz. Y si yo no tengo eso en la mente, mi noche de paz, mi noche de amor, quedó como una canción vacía, repito como loro, no sé de lo que estoy hablando. Eso lo tenemos que interiorizar. Entonces, la manifestación es de paz. El Señor no viene a violentarnos, el Señor no viene a imponernos, el Señor no viene como juez severo, el Señor viene a reconciliarnos, a volver a llamarnos a la comunión con el Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros deseamos. O ustedes no quieren paz, pero muchas veces la paz la buscamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, de la manera equivocada. Hay gente que dice, ya estoy cansado, ya estoy harto, quiero paz. Entonces, ¿qué se les ocurre? Me voy a ir a un lugar apartado, voy a ver el mar, voy a ver las estrellas. Eso no está mal, pero esa búsqueda todavía está incompleta. Si se quedan ahí, no van a tener epifanía. Entonces el deseo de paz que tenemos todos nosotros, solo, repito, solo, exclusivamente, no hay otra manera, lo podemos encontrar en el Príncipe de la Paz. Jesús viene para eso, nace para eso. Por eso los ángeles que anuncian a los pastores, que lo que entonamos en el Gloria, paz a los hombres que ama el Señor. El amor de Dios se nos manifiesta concediéndonos la paz. La paz es la amistad, la reconciliación amorosa con Dios, que Él viene a declararnos su amor. Y entonces, si alguien dice en su vida personal, en su vida matrimonial, no tengo paz, y dice, el problema es que hay este chinchoso, el problema es esta chinchosa, el problema es que estas personas ya no las aguanto, eso es una manifestación bizarra. Eso no me va a descubrir cuál es el problema, porque yo voy a creer que el problema son las personas. Si yo digo, no tengo paz porque hace mucho calor, no tengo paz porque hace mucho frío, no tengo paz porque no tengo el dinero que quisiera tener, no tengo paz porque me faltan cosas de este mundo, tampoco me voy a dar cuenta. Porque hay gente que dice, no tengo paz porque me quitan, me sacan, me dan. No, eso no es el motivo. Si no tengo paz es porque no estoy acogiendo, no estoy reconociendo la manifestación del Señor que viene a todos nosotros sin excepción, a todos los seres humanos, incluidos los ateos,
incluidos los que no quieren saber nada de Jesucristo. Y entonces un mundo que no tiene paz, una familia que no tiene paz, una persona que siente que no tiene paz, ¿qué le falta? Jesucristo. Y el Señor se ha quedado, no solo en el pesebre, allá en Belén de Judá, más de 2000 años, sino que Él está con nosotros y quiere estar en nosotros y que nosotros lo manifestemos a los demás. Y entonces la Navidad es para que busquemos esa epifanía. Y si es que estamos acá, es porque ya hemos tenido más de una epifanía, algunos con plena conciencia y otros de repente todavía no nos hemos dado cuenta. ¿O alguno de ustedes cree que no ha tenido epifanía del Señor? A ver, levante la mano. Si dice yo todavía nunca. Si es así, no es porque no han tenido epifanía, sino porque no nos hemos dado cuenta. Y entonces vamos a ver algunas formas de cómo se presenta esa epifanía brevemente, porque si no, nos vamos a extender más de la cuenta. Siempre las epifanías son sutiles, siempre son a través de signos, siempre van a ser a través de circunstancias que tienen que ver con nuestra vida personal, nuestras actividades comunes, inclusive nuestros pecados. Porque en medio de la oscuridad más profunda brilla la luz del Señor. Y entonces yo tengo que aprender a descubrir. Y son de múltiples maneras. Cada persona, diríamos, para cada persona hay alguna. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en algún momento yo tengo que experimentar o ya experimenté algo así como no puedo seguir así. Esto no puede seguir igual que siempre. Ya acá tengo que poner un freno. Acá tengo que hacer un punto de inflexión. Acá tengo que cambiar de camino. Eso ocurre en todas las personas. Si uno está sumido en el pecado, de manera más clara. Si uno tiene una vida más o menos buena gente, cree que no tiene tantos pecados, cree que los pecadores son los otros, esas personas son las que con más dificultad reconocen la epifanía. Necesitan una luz muy potente, porque esas personas pueden creer que el Señor es una cosa, una costumbre, un conocimiento que yo tengo, hacer algunas cosas. Y algunos dicen, desde niño las he hecho, como ese joven rico del que habla el Evangelio, que se le pregunta qué tengo que hacer para tener la vida eterna. El Señor le menciona los mandamientos, desde niño les he hecho, te falta una cosa, y se aleja. Otros, como Nicodemo, viejo, anciano, ha escuchado al Señor, lo va a buscar de noche, no entiende, ¿qué tengo que hacerle? La misma pregunta del joven rico, y que el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y entonces los que más difícilmente reconocen la manifestación del Señor, es lo que creemos, que lo conocemos, que ya sabemos, que simplemente estamos en piloto automático, pero vivimos cansados, queriendo aprovecharnos de las cosas de Dios, fijándonos en los demás, sin verdadera paz y sin verdadero amor. Es decir, una vida de tibieza. ¿Y qué queda en ese caso para esas personas? Aparentar. Ya no interesa seguir buscando al Señor, lo único que interesa es saber los demás más o menos cómo me aprueban, cómo me desaprueban. Entonces ahí todavía se necesita una nueva epifanía, necesita una luz más grande. ¿Y cómo va a venir esa luz más grande? Cuando yo me doy cuenta que justamente
no conozco al Señor. Pero si yo creo, yo lo conozco, sí, yo sé dónde está, dónde vive, lo recibo en la Eucaristía, celebro la misa. No es suficiente y me puedo autoengañar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a buscar codiciosamente cosas, entre comillas, voy a creer que el asunto es de conocimiento intelectual. No va a haber conversión. Y eso está pasando entre nosotros. Y tenemos que darnos cuenta. Y entonces, ¿qué hacer? Yo no puedo forzar la Epifanía. No es que los magos dijeron, aparezca la estrella. No, ellos ni siquiera se imaginaban, estaban en sus actividades habituales y vieron esa estrella. Pero estaban deseando, estaban buscando algo. Si yo dejo de buscar al Señor, si yo creo ya lo tengo, ya estoy perdido. Nuestra vida es de buscadores. Los filósofos pensaban que se refería al conocimiento intelectual, a la pura razón. No, porque la razón es un medio. El conocimiento intelectual es un medio. A quien buscamos es a una persona, no a una doctrina. Y el encuentro con esa persona es un encuentro de amor, que hace que nos deshagamos y quebrantemos nuestro corazón. Y entonces necesitamos esa Epifanía. La tenemos que pedir. El Señor nos la quiere dar. De repente ya nos la ha dado muchas veces y no la estamos reconociendo, y por eso es que no nos sentimos en paz ni nos sentimos amados por el Señor. Y eso puede ocurrir sean cuales sean las condiciones de la persona humana. No, es que yo estoy enfermo, muy gravemente enfermo, entonces no puedo tener Epifanía. Falso, no tiene nada que ver con mi estado de salud física, ni con mi estado de salud psicológica. No es que yo tengo este problema de salud y entonces tomo estos medicamentos, no tiene nada que ver con eso. No es que yo soy muy pobre, no tengo trabajo, no tengo medios, tampoco tiene que ver con eso. No es que yo tengo muchas cosas, no, lo que depende es si abro mi corazón y si estoy buscando la grandeza de Dios. Pero cuando me contento con lo pequeño, con las cosas de este mundo, con que no me falte nada material, con tener mi grupito y gente que me hace, diríamos, sentir bien, o dicho de manera un poco más grosera, yayeros, yo me voy a contentar con poco. Y la familia puede hacer eso. El esposo se contenta ya con su esposa que es buena, la esposa con su esposo que es bueno, que sus hijos, qué bonitos mis hijos, que tengo trabajo, tengo las cosas, y entonces dicen ya, suficiente, peligroso, no nos podemos estacionar. Necesitamos algo más grande que salga de este mundo, Dios, Jesucristo, el Verbo eterno, porque yo me puedo confundir y creer que tener las cosas que Dios me da es lo mismo que tener al Señor, y yo no voy a tener nunca al Señor, sino el Señor me va a tener a mí. Es decir, necesito nacer de nuevo. Necesito siempre empezar de nuevo, y por eso es que celebramos las Epifanías muchas veces. Resumiendo, para no extenderme más, en realidad cada vez que celebro la misa hay una Epifanía. Cada vez que voy a pedir la confesión, el perdón de los pecados, hay una Epifanía. Cada vez que en mi familia hago un momento de oración, hay Epifanía. Cada vez que abro la Sagrada Escritura y con amor acojo esas palabras que el Señor me dirige,
hay epifanía. Cada vez que deseo hacer el bien a alguien, sea quien sea, no para que nadie me mire ni para que la gente me aplauda, hay epifanía. Y entonces el Señor no deja de manifestarnos, de manifestarse a nosotros. Lo que necesitamos es estar atentos. Pero a veces andamos cansados, aburridos, ya sabemos. No, eso puede ser también la puerta a una epifanía. Y entonces, como yo le decía ayer a una persona, yo tengo que saber qué me pica. ¿A ustedes no les pica nada? ¿A qué me refiero que me pica? No me refiero a un prurito, ¿ya? Generalmente la gente, alguien hace A, dice B, dice C, yo quiero que tiene que ser así, que tiene que ser asá. ¿Nunca les ha pasado eso? En la política, en las opiniones. No, yo quiero que las cosas sean de otra manera. ¿Cuál es el problema de eso? El yo. Entonces, ando que me pica, ando como con prurito. Cuando uno ha tenido un prurito físicamente, uno se da cuenta que anda muy inquieto. Una persona con prurito casi no puede dormir, quiere estar rascándose todo el día. Es un síntoma muy molesto. Entonces hay personas que andan así, como que algo le pica, pero no saben qué. Entonces yo les decía, ¿qué le pica? Yo tengo que saber qué me pica. Cuando yo estoy inquieto, incluso para pecar, lo que me falta es el Señor. Si yo estoy inquieto porque quiero algo y no sé qué, lo que me falta es el Señor. El Señor se manifiesta de múltiples maneras, de todas las formas, y por eso que se ha hecho hombre, para que a través de la naturaleza humana Él se pueda manifestar. Pidamos pues que el Señor nos dé ese regalo que nos ofrece todos los días, que por excelencia en este tiempo de Navidad quiere que comprendamos y que nos manifieste su paz y amor en esta Eucaristía que hoy celebramos y podamos empezar de nuevo, ya no inquietos, culpando, debe de faltar esto, debe de sobrar por aquí, sino decir, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo Dios basta. Hasta que no comprenda y no viva eso, no voy a tener paz. Y voy a creer que la paz la voy a conseguir aislándome, replegándome de los demás, o sacando a personas de mi vida. Y el Señor quiere que comprendamos que ese no es el camino. Eso nos llevará a manifestaciones bizarras, y Él nos ama, y Él viene por eso manso, humilde, pequeño, como un niño. Acojámoslo y pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude con su oración, que la Iglesia sepa ser la que presenta al Señor para que todos podamos tener una epifanía, que así sea. Profesamos